No había previsto que esta noche de invierno trastocara mis certezas. Durante semanas, la casa me había parecido más vacía que nunca. El silencio de las paredes me recordaba constantemente la ausencia de mi marido, y me encontraba paseando por las habitaciones, buscando una presencia, un soplo de vida. Cuando Ryan llamó esa noche, no esperaba sentir semejante impacto. Era el hijo de mi marido, mi hijastro. Había crecido deprisa, casi en la sombra, y lo veía muy poco desde que empezó a estudiar en la ciudad. Lo conocí de adolescente, tímido, casi retraído. Pero esa noche, al abrir la puerta, vi a un hombre, con el abrigo cubierto de finas gotas de lluvia, el bolso colgado del hombro y, sobre todo, esa sonrisa sincera que me dedicó al decir «Buenas noches, Clara». Mi nombre en sus labios resonó de forma diferente. Sentí un ligero rechazo interior, como si esa palabra banal cobrara de repente una intensidad inesperada. «Pasa, debes de tener frío», respondí, dejándolo pasar. La sala estaba bañada por una luz tenue, la del fuego que había mantenido encendido más por costumbre que por necesidad. Ryan dejó su bolso en un rincón, calentándose las manos frente a las llamas. Lo observé de reojo, perturbada por cómo sus hombros se habían ensanchado, su postura más firme y esa mirada clara que parecía indagar más allá de las apariencias. «Gracias por invitarme», dijo volviéndose hacia mí. «No quería volver tarde a mi apartamento con esta lluvia. Hiciste lo correcto. Siempre eres bienvenido aquí», respondí, quizás demasiado rápido. Se hizo el silencio, roto solo por el crepitar del fuego. Sentí que este silencio pesaba de forma diferente a cualquier otro silencio que hubiera experimentado en meses. Un silencio con un propósito. Le ofrecí té y aceptó. Cuando regresé con las 2 tazas, me senté a su lado en el sofá. El fuego proyectaba reflejos dorados en su rostro, acentuando sus rasgos juveniles pero ya fuertes. Su sutil aroma, una mezcla de lluvia y jabón, me rozó, y tuve que concentrarme en no parecer preocupada. Tomó un sorbo, luego sus ojos se clavaron en los míos. «Pareces cansada, Clara», sonreí, un poco avergonzada. No era un comentario inapropiado, pero la consideración con la que lo dijo, la dulzura en su voz, me impactaron más de lo que me habría gustado. «Las noches son largas», respondí simplemente. Su mirada permaneció fija en la mía durante unos segundos de más. Sentí que mi respiración se aceleraba sin control, así que, para romper la tensión, aparté la manta del reposabrazos del sofá. «Ponte cómoda, debes de tener sueño». Se acomodó a mi lado. La manta nos envolvió a ambos, y en ese simple gesto, en esa cercanía inesperada, comprendí que algo acababa de comenzar. El calor del fuego y la manta crearon una burbuja fuera del tiempo. Ryan y yo nos sentamos uno al lado del otro y sentí su hombro rozar el mío, casi por accidente, o tal vez no. Intenté concentrarme en la lluvia que golpeaba las ventanas, pero mi atención estaba completamente centrada en él. Dejó su taza en la mesa de centro y luego se recostó contra el respaldo del sofá. Su pierna rozó ligeramente la mía, contuve la respiración. Era insignificante, banal, para él, pero no para mí. «Se siente extraño estar aquí», murmuró, con la mirada perdida en las llamas. «Siento que la casa es diferente sin papá». Las palabras cayeron como un peso en el aire. Sentí que se me encogía el corazón. Un dolor familiar me recorrió, pero en sus ojos no había tristeza ni vergüenza abrumadoras, solo una sinceridad conmovedora. «Sí, la casa ya no es la misma», respondí en voz baja. Giró la cabeza hacia mí. Su mirada clara captó la mía y la extraña sensación que veía a través de mí, como si mi máscara de mujer fuerte, de suegras lejanas, de repente se derrumbaron. «Estás sola», añadió en voz baja.
No quería confirmarlo, pero mi silencio fue suficiente. Entonces esbozó una sonrisa triste, como disculpándose por señalar mi soledad. Bajé la mirada, consciente de que mi confusión crecía. Hice ademán de levantarme para echar otro leño a la chimenea, pero Ryan me detuvo suavemente, poniendo su mano en mi brazo. El simple roce me quemó la piel como una quemadura. «Déjalo, yo lo hago», dijo, poniéndose de pie. Lo vi agacharse, sus movimientos seguros, su cuerpo resaltado por la luz danzante del fuego. Me sorprendí mirándolo demasiado tiempo, fijándome en detalles que nunca debía haber visto. La curva de su espalda, la fuerza serena en sus brazos, la forma en que apretaba la mandíbula cuando volvió a sentarse. Me sentí nerviosa. Me ajusté la manta, pero él la jaló ligeramente para compartirla de nuevo. Esta vez su rodilla presionó firmemente contra la mía. Ninguno de los dos se movió, dijo, «No tienes que cargar con todo sola». Su voz era profunda, imbuida de madurez inesperada. Lo miré, preocupada por lo que insinuaba sin decirlo. Ya no éramos solo una suegra y su hijastro, sino dos personas que se reconocían en su soledad, en su necesidad de calor humano. Sentí que mis labios, sabía que estaba mal, que era una imprudencia, pero no podía evitar sentirme cautivada por él. Así que, para romper la intensidad, tiré suavemente de la manta mientras se deslizaba de su hombro. Nuestras manos se rozaron, su pulgar casi acariciando mi piel. No sabría decir si fue por reflejo o por audacia, pero el pequeño roce fue como una chispa. Apartó la mirada un segundo como para recuperar la compostura y luego sonrió suavemente. «Estás temblando», comentó. Quise negarlo, pero mis manos hablaron por mí. Crucé los brazos sobre el pecho buscando una barrera invisible. «Hace un poco de frío», respondí con torpeza. Ryan negó con la cabeza como si supiera que mentía. Entonces, sin decir palabra, me echó un trozo de la manta sobre los hombros. Su gesto, tierno y protector, me abrumó más que cualquier otra cosa. «No tienes que tenerme miedo», dijo en voz baja. Me estremecí, incapaz de responder. No era a él a quien temía, era a mí misma, a ese deseo naciente que me negaba a nombrar, a esa tentación que crecía a pesar de la barrera moral que nos separaba. Nuestras miradas se encontraron de nuevo, más largas, más intensas. Había una promesa silenciosa en sus ojos, una paciencia, una fuerza silenciosa que me desarmó. Comprendí entonces que si dejaba que ese vínculo evolucionara, nada volvería a ser igual. Respiré hondo, intentando recuperar el control, pero su rodilla presionaba la mía, su mano aún cerca de la mía. Todo aquello gritaba lo contrario. Ya estábamos demasiado cerca, demasiado conectados. Y en mi silencio, en ese discreto temblor que no podía disimular, comprendí que Ryan lo había adivinado. El tiempo parecía haberse detenido en aquella sala. El fuego seguía danzando en la chimenea, proyectando sombras móviles en las paredes como para acompañar la inquietud que se instalaba en mi interior. Ryan no se había movido. Yo tampoco. Sin embargo, flotaba en el aire la sensación de que todo podía cambiar en cualquier momento. Respiré hondo, intentando calmar la agitación que sentía en mi interior. Era su madrastra, la mujer que la vida le había impuesto a través del matrimonio de su padre. Nada debería existir entre nosotros. Y sin embargo, cada segundo que pasaba a su lado esa noche quebraba un poco más mis certezas. Ryan se inclinó ligeramente hacia mí para coger su taza de la mesa de centro. Su brazo rozó mi pecho sin querer. Un ligero sobresalto y nuestras miradas se cruzaron en un movimiento suspendido. Sus ojos claros, fijos en los míos, perdieron la compostura. «Estás tenso», dijo simplemente. Sonreí nerviosa, intentando desviar la mirada. «Quizás es cansancio.
Negó con la cabeza, pero no parecía convencido. Se llevó la taza a los labios y luego se recostó en el sofá. Su cuerpo se había acercado imperceptiblemente al mío, como si la pequeña distancia que nos separaba se volviera insoportable. Sentí su calor a través de la manta. Oí su respiración regular, pero un poco más pesada que antes. Y luché por evitar que la mía me traicionara. Por un instante me sorprendí observando sus manos apoyadas en sus muslos, abiertas, nerviosas, aún marcadas por el vigor de su juventud. Luego me acerqué a su mandíbula cuadrada, a sus labios relajados y aparté la mirada para no perderme más. Ryan, susurré, se hace tarde, deberías descansar. Me miró fijamente, con los ojos brillando con una intensidad renovada. ¿Puedo quedarme aquí un rato más? Me dio un vuelco el corazón. Su voz no era ni suplicante ni urgente, sino llena de una sinceridad cautivadora. ¿Cómo iba a negarme? Asentí en silencio. Sonrió, levantó un poco la manta y volvió a acomodarse, esta vez aún más cerca. Nuestros brazos se rozaban. Sentía como si me ardiese la piel en el contacto con la suya. Permanecimos así unos minutos, uno al lado del otro, sin hablar. Miré las llamas, intentando ignorar lo obvio, pero entonces sentí su mano moverse, vacilante, como buscando algo en las sombras de la manta. Finalmente se posó suavemente sobre la mía. Apenas di un respingo, no lo aparté. Su tacto era cálido, firme, pero no brutal. Una caricia silenciosa, un gesto sencillo, pero que significaba mucho más. Lo miré y él ya me miraba directamente, sin máscara. «No debiste», murmuré con voz temblorosa. «Lo sé», respondió, pero no pude evitarlo. Siguió un silencio denso, mis pensamientos gritaban que me retirara, que rompiera ese vínculo, pero mi cuerpo permanecía congelado, prisionero de esa deliciosa y peligrosa confusión. Su mano apretó la mía suavemente, como para domarme. Aparté la mirada buscando refugio en el fuego, pero sentí su aliento acercándose. Cuando giré la cabeza, su rostro estaba a centímetros del mío. Sus labios entreabiertos parecieron vacilar, los míos temblaban.